A diferencia de los ministros, los presidentes no dimiten. Los presidentes convocan elecciones. Al presidente Sánchez se le ha puesto el viento en contra y el viento hoy sopla especialmente fuerte, no solo por la sospecha sobre su tesis doctoral. Ya les venimos contando desde las 6 que el diario ABC ha conseguido copia digital de ese documento y eso le ha permitido aplicarle el programa informático de detector de plagios y llega a la conclusión, y así lo proclama en su portada, de que el presidente Sánchez plagió su tesis doctoral. Les hemos contado también que el presidente, en un tuit que ha publicado esta mañana, anuncia acciones legales contra el ABC y contra OK Diario, aunque no los menciona por su nombre, si no rectifican las informaciones o las acusaciones que están publicando. Recurre el presidente a esto de: pongo el asunto en manos de mis abogados en defensa de mi honor y de mi dignidad. Digo, no solo por lo de la tesis doctoral, por las dudas sobre la autoría o el plagio, también por las dudas sobre el merecimiento de cum laude, que fue la calificación que obtuvo en la universidad privada Camilo José Cela. Y sobre todo se le ha puesto el viento en contra al presidente por las dudas que él y su equipo han ido generando sobre su capacidad para dirigir un conjunto de ministros descoordinados que alternan la piromanía con la manguera. Un día el incendio, al día siguiente el agua para intentar apagarlo. Albert Rivera disfruta hoy de la notoriedad que añoraba, porque hasta ayer el señor Rivera estaba grogui políticamente. Ayer se levantó de la lona por sorpresa y se apuntó el primer tanto del curso parlamentario. Ayer Rivera le madrugó la faena parlamentaria a Pablo Casado, dejó tocado a Pedro Sánchez y mantuvo diluido a Pablo Iglesias. Hizo trampa el líder de Ciudadanos, es verdad. El líder de Ciudadanos hizo trampa en lo de las preguntas al gobierno, pero hombre, fue una trampa sin mayor trascendencia, salvo para la convivencia personal, puertas adentro del Congreso entre los diputados. ¿Qué trampa fue? Pues darle al presidente el cambiazo en la pregunta de la sesión de control. Se esperaba una pregunta, porque así constaba en los papeles, una pregunta sobre el señor Torra, la Constitución, Cataluña, y Rivera le soltó la carga en profundidad sobre la ministra Montón. Un ataque en dos tiempos, primero Montón y luego la tesis doctoral del propio presidente. La sombra de la sospecha. Bueno, la trampa lo fue, pero carece de trascendencia, digo, porque mañana ya nadie se acordará de que le preguntó lo que no era, y porque además esta tradición del Parlamento español de tener que chivarle al gobierno las preguntas una semana antes de responderlas, a estas alturas de siglo ya se va entendiendo poco, ¿eh? Si en lugar de al Parlamento es a un medio de comunicación, a una entrevista a la que le toca ir al presidente, sabe que le va a caer la pregunta sobre la ministra Montón y cualquier otra. Pero si va al Parlamento, se supone que nadie se lo va a plantear de saque porque no estaba en el examen previsto. Mire, ya puede el gobierno manifestarse todo lo molesto que quiera, que el problema ya no es ese. El problema no es la pregunta, el problema es todo lo que ha venido después y lo que va a seguir viniendo. El lodazal que dijo ayer el señor Sánchez, tan contrariado. El y tú menos, que ha sustituido al y tú más en nuestra vida política. Lo que queda del debate de ayer son estas dos frases. Yo le pido que, para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. La tesis está publicada conforme a la legislación. Por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien, porque lo está. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal. Rivera retando, desafiando al presidente. Sánchez tratando de despejar el balón con escasa fortuna. Claro, las medias verdades tienen también las patas cortas. La tesis está publicada ya, pero está publicada la ficha de la tesis. ¿Se puede consultar la tesis del presidente? Se lo explicábamos ya ayer a estas horas, ¿no? Bueno, un poquito más tarde. ¿Se puede consultar? Sí. La copia que existe en papel en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. Vas allí, ayer hubo cola de periodistas ante una biblioteca de una universidad en España. Esto sí que es una noticia. ¿Para qué? Pues para hojear la tesis. Pero eso no vale para nada, porque si no te facilitan la copia del documento en versión digital, no le puedes aplicar el detector de plagios. Esto es lo que sí ha conseguido el diario ABC. Hasta ayer, por tanto, el presidente Sánchez tenía en su mano ser él el que levantara el candado de la versión digital de su documento y lo pusiera a disposición de los medios y de la opinión pública. Hasta ayer. Hoy ya esa oportunidad la ha perdido porque el ABC se le ha adelantado. Y por tanto el detector de plagios ya se lo han pasado y la conclusión que ofrece el periódico es esta que les venimos contando hoy.
Es posible que la reacción indignada del presidente ayer en el Parlamento, la cara de Sánchez hablaba por sí misma, fuera fruto únicamente de la patada en el bajo vientre que le había soltado Albert Rivera, su antiguo socio de investidura, quién nos ha visto y quién nos ve. Pero la sensación que quedó ayer en el Congreso es que el líder naranja había golpeado a Pedro Sánchez en donde más podía, si no dolerle, si molestarle. Que la patada podía tener consecuencias graves para la salud política del presidente del gobierno. A todo esto añadan el silencio, que no sé si es fruto de un pacto o de las ganas de no enredar, de todos los demás protagonistas de aquella historia del doctorando del señor Sánchez. ¿Qué otros protagonistas? Bien, Carlos Ocaña, jefe de gabinete del ministro de Industria en el año 2011, al que se atribuye haber escrito buena parte de la tesis. Miguel Sebastián, que era ministro de Industria entonces, que fue quien dijo en una reunión privada que el ministerio le había hecho el 90% de la tesis al señor Sánchez. Cortés Elvira, rector de la Universidad Camilo José Cela hasta el año 2012, o finales de 2011, no recuerdo bien, pero que fue quien contrató a Sánchez como profesor. Juan Padilla, compañero en esa universidad del señor Sánchez como docente y miembro del tribunal que juzgó la tesis. La señora Cepeda, profesora que dirigió la tesis del estudiante Sánchez. Todos ellos apagan el teléfono cuando no quieren saber nada de esta historia, o al menos no quieren decir nada en público sobre esta historia. Bueno, el presidente del gobierno sabe, y su equipo de estrategas saben, que la pregunta sobre la tesis, sobre el cum laude, le va a estar esperando en todas las comparecencias públicas que realice. Para hoy no ha anunciado de momento comparecencia al presidente, lo ha despachado con un tuit. Le van a estar esperando en todas las comparecencias públicas. El domingo, Pedro Sánchez tiene una entrevista en La Sexta. Hombre, si se anima, hasta le puede llevar la tesis a Ana Pastor en mano y le hacen la prueba del algodón allí mismo en el plató del Objetivo. Qué gran momento televisivo sería, ¿verdad, Ana? Más allá de la tesis, han pasado 3 meses desde el desembarco de Sánchez y su equipo en la Moncloa y el gobierno hoy no pasaría la ITV. Avería sobre avería, incendio sobre incendio, rectificación sobre rectificación, esta percepción creciente de que cada ministro va a lo suyo y de que no hay nadie por arriba, no ya que los coordine, sino que al menos sepa en qué anda cada ministerio y qué noticias tiene intención de filtrarle a la prensa afín o amiga cada uno de los ministros. Ha durado una semana la pretendida decisión del Ministerio de Defensa de no vender bombas a Arabia Saudí. Alguien debió de pensar que este era el momento de darle una alegría a Amnistía Internacional, a Oxfam, a Greenpeace, que vienen reclamando desde hace tiempo el cese del negocio de armas con países que están involucrados en la guerra de Yemen. Y alguien hace una semana se tiró a la piscina y dijo, ya está, hemos suspendido la venta de bombas. No va a haber bombas para Arabia Saudí. Claro, luego vino lo que vino. Que dicen los saudíes que entonces nos olvidemos de las 5 corbetas de Navantia. En una semana el gobierno ha conseguido levantar en armas a los trabajadores de los astilleros, dar argumentos a la oposición en Andalucía y soliviantar a Susana Díaz. Todo para acabar envainándosela. Avalando ahora que siga la venta de armas, corriendo un tupido velo sobre el conflicto de Yemen. Pero ha conseguido algo más. Ha conseguido exhibir ante la opinión pública una aptitud formidable para generar confusión. Ha conseguido demostrar una falta de coordinación pasmosa. Hasta ayer mismo ni Defensa, ni Economía, ni el Ministerio de Exteriores eran capaces de explicar cómo iba a acabar esta historia de Navantia. Pero es que cuando ayer por la tarde el periódico de Cataluña publicó que el gobierno ya había decidido vender las bombas, la redacción de esta cadena pidió al departamento correspondiente de Moncloa que confirmaran o no esa información y respondieron que no tenían en realidad información al respecto. 10 minutos después la confirmaba el diario El País. La ventaja de habitar la Moncloa es que tienes a tu disposición un aparato de difusión política que no tiene nadie más. Tienes la potencia de fuego para marcar la agenda política, el debate público, para decidir de qué vamos a hablar en las tertulias de los medios de comunicación. Quien gobierna tiene la iniciativa. Y de la pericia y del talento de quien gobierna y de su equipo depende aprovechar esa posición de ventaja para ganar puntos ante la opinión pública o todo lo contrario. Dilapidar la confianza acreditando cada día un grado de impericia y de descoordinación entre ministros que genera incertidumbre y pasmo.
Y ahí las preguntas que ya están en el ambiente. Oiga, ¿hay alguien por encima de los ministros que se ocupe de preparar los temas? ¿La vicepresidencia del gobierno vicepreside o también va por libre y con agenda propia? ¿El grado de entendimiento entre la vicepresidenta Calvo y el gabinete del presidente es tan inexistente como parece? ¿Quién explica que aquello que en junio parecía la principal cualidad del gobierno nuevo, su dominio de la comunicación política, el pulso del relato, los reflejos, todo aquello, haya dado paso a esta sensación de esta sucesión de derrapes un día tras otro? Derrapes, incoherencia, pérdida de fuelle. Miren, el gobierno necesita un repasito en los talleres, porque el gobierno no está fino y el presidente lo sabe.